Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya a este momento en contacto con la abogada Viviana Veloz, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre esta resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Se aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y sobre esto vamos a hablar enseguida. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Y asambleísta, bueno, se ha aprobado este informe, sin embargo, sí se ha recibido varias críticas respecto del contenido del informe como tal. ¿Cómo respaldan ustedes un contenido, un informe que incluso tenía información, en algunos casos, un caso en concreto de un tuit de información falsa, por ejemplo? Mire, la información que se ha recabado es una información contundente y irrefutable que reposa en los anexos del informe que se trasladó al Pleno de la Asamblea Nacional, tanto la información que es libre, así como también la que tiene carácter de reserva, que entiendo el presidente de la Asamblea Nacional el día de hoy va a remitir o remitió ya a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que sirvan como elemento probatorio en la investigación del caso Encuentro, pero también para que se puedan establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas en el ámbito de la Contraloría. Lo que usted en este momento me acaba de consultar sobre un tuit que solicitó que se incorpore como anexo es algo que solicitó la legisladora Mireya Pazmiño, está como anexo, pero no está en la etapa de conclusiones o otros dentro del informe. Recordemos que cuando se presentó ya el informe, ya se encontraba incorporado todo lo anterior y se hizo una evaluación de los elementos anteriores, y quien debe responder por solicitud de que se incorpore este anexo de este tuit es la legisladora Mireya Pazmiño. Pero le puedo decir que existen pruebas como las 40 denuncias que el CERCOT presentó en la comisión, denuncias que presentó a la Fiscalía General del Estado por irregularidades en las contrataciones en las empresas públicas, así como también información de la Superintendencia de Compañías que está catalogada con el carácter de reservado, información de la Fiscalía General del Estado, información que se recibió, contratos, informes de Contraloría, entre otros, que está reposando en el informe, así como también en lo que tiene que ver con la estructura criminal de posibles vínculos con el narcotráfico, también se encuentran ahí los archivos de la investigación del caso León de Troya, además también otra certificación de la Fiscalía General del Estado en el que menciona que esta investigación cuenta con 11 cuerpos, con 1096 focas, que la Fiscalía entiendo que ya ha reaperturado esta investigación para que se pueda sancionar a los posibles culpables de los delitos por narcotráfico, etcétera, de los que la Fiscalía pueda determinar que existen. Usted se refiere como suficientes elementos probatorios para que llegar a la conclusión de que se recomiende el inicio de un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y esta aprobación obtuvo 104 votos de respaldo. Usted se refiere como información reservada y ha mencionado, por ejemplo, el informe que presentó la Superintendencia de Compañías, si no me equivoco, fue el 13 de febrero, donde algunos de sus colegas asambleístas han denunciado que es información que se ocultó, que no se ha presentado dentro de este informe de la Comisión Multipartidista. ¿Por qué no se incorporó cierta información que podría ser relevante, importante, y se le ha dicho directamente, se han referido, por ejemplo, a Fidel Alcíbar Barrio Nuevo, uno de los socios de los albaneses investigados? ¿Por qué esta información no fue relevante para el proceso? Muchísimas gracias por esa pregunta. Y ahí le quiero decir que el dato mata relato y que lamentablemente estos legisladores y también ciertos aliados del gobierno pretenden deslegitimar este informe, y como no encuentran la forma para dejarlo sin efecto, ahora pretenden levantar esta cortina de humo. Le voy a decir que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nosotros en el ítem 14.3 del informe, que espero que ustedes tengan ya en los medios de comunicación, y si no, con todo gusto yo puedo remitirles una copia de este informe una vez que ya nos entreguen certificado por la Asamblea Nacional. El ítem 14.3 que se les envió a todos los legisladores cuando el presidente convocó al Pleno, les envió todo el informe, incluyendo los anexos que estaban ahí incorporados. ¿Qué es lo que dice? Me voy a permitir leer porque tengo que aclarar. En las conclusiones del informe policial, elaborado dentro de una investigación, se señalan las compañías que estarían vinculadas a la mafia albanesa y mencionan en su parte pertinente lo siguiente. Voy a referirme expresamente a la empresa Canmaná, cuya actividad económica es la comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo, cuyo contenido es inferior al 1%. ¿Quiénes son los accionistas? Consta dentro del informe.
Le digo en el ítem 14.3. Los señores HD Albanés como presidente con el 25%. 25% el señor HD Agrónomo, que es un señor de apellido Lalangui. 30% el ciudadano Lalangui Pillasagua Brian Alexis, hijo de HD Agrónomo. Y el ciudadano Alcíbar Barrio Nuevo Fidel Gregorio como accionista del 25%. Aquí consta el nombre del señor Fidel Alcíbar en el informe que nosotros remitimos a la Asamblea, y lamento mucho que el legislador Vanegas o cualquier otro legislador, con el afán de deslegitimar en una clara acción de querer dañar a quienes sí estamos del lado de la ciudadanía, le estén mintiendo a los ecuatorianos. Consta en el informe los nombres de estos ciudadanos que son parte de la empresa Canmaná, pero además la información que tiene carácter de reserva se traslada a la Fiscalía General del Estado. Así aprobó el Pleno en la resolución del día 4 de marzo, que toda la documentación se traslade a la Fiscalía General del Estado, incluso la que tiene materia de reserva. Y vamos más allá, el mismo 4 de marzo, en mi intervención, solicité al presidente de la Asamblea haga el procedimiento de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que esa información se levante la reserva. Yo lo solicité públicamente, además que se levante la reserva de las bitácoras de Carondelet. Si yo quisiera ocultar algo, ¿por qué pido públicamente que se levante la reserva? Y es más, le informo que el día de hoy volví a solicitar por escrito al presidente de la Asamblea levante esa reserva, porque una copia se traslada a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría, y el original siempre va a reposar en la Asamblea. Es así que el presidente de la Asamblea me ha notificado que la próxima semana va a llamar a una sesión reservada para que se proceda, conforme lo determina el artículo 18 de la Ley de Transparencia, a conocimiento de los legisladores y procedan a levantar esa información. Se necesitan 92 votos de respaldo. Y no solo eso, sino también que se levante la información de las bitácoras de Carondelet. Nosotros no hemos escondido nada. Y por ello, en el informe consta el nombre del señor Barrio Nuevo en el ítem 14.3. Alcíbar Barrio Nuevo. Lo puede revisar. Sí, del señor Alcíbar Barrio Nuevo Fidel. Fidel Alcíbar Barrio Nuevo. ¿Usted lo conoce? Gregorio. El señor Fidel Alcíbar, entiendo que es hermano del señor Pedro Alcíbar, que fue viceprefecto por la Revolución Ciudadana hace muchos años y que es concejal reelecto de la Revolución Ciudadana. Quien milita en las filas de la Revolución Ciudadana es su hermano, el señor Pedro Alcíbar. Han tomado fotos y videos que no tienen que ver nada con el otro señor, pero además que son acciones mismas de militancia en el movimiento, recorridos, acciones de caravanas, etcétera, pero que en ningún momento tienen una prueba que diga que se ha querido ocultar. Por eso en el informe reposa el nombre del señor Fidel Alcíbar Barrio. ¿Están dispuestos ustedes a que se investigue esta cercanía con la Revolución Ciudadana? No le escuché bien la pregunta, si me la repiten. ¿Están dispuestos ustedes entonces a que se investigue esta cercanía de los señores de Alcíbar Barrio Nuevo con la Revolución Ciudadana? Mire, lo que el señor Fidel Alcíbar Barrio Nuevo haga o lo que tenga que hacer, tiene que ser investigado. Por eso mismo yo lo puse en el informe. Lo puse en el informe que aprobamos que se traslade a la Fiscalía General del Estado. Nosotros, al menos yo le digo, le hablo por mí, por Viviana Veloz, yo no protejo a nadie, yo no tengo por qué ocultar nada, y si estas personas han tenido actos ilícitos, deben ser sancionados por la justicia. Tiene que ser la Fiscalía quien determine si son culpables o inocentes por los delitos que se le vayan a imputar en la investigación que la Fiscalía volvió a reabrir. Yo no tengo por qué ocultar y entiendo que mi movimiento tampoco tendría por qué proteger a ninguna persona. La justicia debe ser para todos, imparcial, no solo para los unos y no para los otros. La diferencia de lo que hacen estos legisladores que ocultan la información y solamente lo que pretenden ahorita es defender al presidente de la República y levantar estas cortinas de humo. Pero como le digo, dato mata relato. Nosotros incorporamos los nombres de quienes son los accionistas de la empresa Canmaná en el informe y está en el ítem 14, numeral 3, y eso es público, no tiene reserva. Asambleísta, el ministro de Gobierno ha reaccionado también una vez que se conoció el resultado de la aprobación de este informe en la Asamblea Nacional. Se ha referido en duros términos, entre otros, que es un informe bochornoso y que ha sido acomodado, ha dicho el ministro de Gobierno. Mira, el ministro de Gobierno antes decía una cosa distinta y ahora pretende levantar un framing que es una acción de golpismo, de desestabilizar, que el informe no tiene veracidad. Que es un atentado a la razón. No, le quiero decir al ministro Pucalón
que lo bochornoso y el hazme reír fue lo que presentaron hace años anteriores en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, que incluso ni siquiera lo sustentaron con elementos probatorios. O sea, antes sí era válido presentar un juicio político, ahora es golpismo y desestabilización, ahora no existen pruebas. Te puedo decir con certeza que existen las pruebas y nosotros lo que ejercemos es nuestra acción de control político. Y es la justicia que tiene que ejercer la acción de establecer las sanciones penales. Nosotros se ha recomendado que se inicie un juicio político, quienes vayan a ser los interpelantes tienen que presentar la solicitud de juicio, el tal tiene que calificar, la Corte tiene que dar la admisibilidad, la Corte tiene en su cancha si da o no la admisibilidad para que se inicie este proceso, porque además señalo que la Corte que debe revisar son los elementos de forma, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 148, Fausto. Ahora, ustedes ya saben quién va a presentar este pedido de juicio, porque en teoría iba a ser un trámite bastante rápido, está corriendo el tiempo. No, en este momento nosotros no sabemos quién va a presentar la activación, la solicitud de este juicio político. Esto va a ser un consenso entre todas las bancadas que forman la Asamblea Nacional, quienes están, la bancada del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, de la bancada Pachacuti, de la Revolución Ciudadana, así como se vino trabajando en la comisión multipartidista, y estas acciones, quiero decir, que del reflejo de lo que los ciudadanos quieren, una salida democrática, una salida con una institución jurídica que está plasmada en la Constitución. Serán quienes representan a las diferentes fuerzas políticas, finalmente en consenso, quienes decidan quién presenta esta solicitud de juicio político. Lo que entiendo es que sí será esta presentación en esta misma semana, creo que a más tardar sería el día viernes. ¿Están conscientes que en la Corte Constitucional, más allá de lo que usted menciona, esto podrían frenarse de alguna forma las pretensiones de votarlo a Lasso? Mire, como le acabé de decir, Fausto, la Asamblea Nacional hace su trabajo: fiscalizar, investigar, ordenaron que se realice un informe, se lo entregó, quien solicite la activación del juicio político tiene que realizarlo de acuerdo a lo que establece la ley. La Corte Constitucional tiene que revisar los elementos de forma, y si la Corte no lo hace, serán el pueblo ecuatoriano quien está esperando una salida democrática a esta grave crisis que atraviesa el país, crisis de seguridad, crisis económica, no hay salud, no hay medicina, no hay educación, entre otros. Si la Corte no da paso, será el mismo pueblo ecuatoriano quien sabrá juzgar el accionar de la Corte. Pero la Asamblea ha hecho su trabajo. Y asambleísta Veloz, quiero poner el video de la semana pasada, cuando no es en audio únicamente el video, cuando Mireya Pazmiño proponía, entre otras cosas, algunas salidas, si es que esto ocurría en la Corte Constitucional y se frenaba ya veo que se ríe, me imagino que es por la reacción suya, el momento en el que Mireya Pazmiño proponía o quería analizar una posible declaración de incapacidad mental del presidente Guillermo Lasso, como otra de las opciones para tumbarlo a Lasso del poder. Tenemos ahí la imagen, no sé si tenemos de este momento. Yo no puedo ver en el Zoom, pero sí, pero bueno, se imagina, y es el momento en el que ella planteaba esto de la incapacidad mental como una de las salidas, otra de las opciones que se plantean desde la Asamblea Nacional para tumbarse al presidente Lasso, y usted regresa a ver a otro lado, comenta allí y se la siente avergonzada. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que no es una acción, quiero decir que lo que se ha realizado primero en la comisión no es una acción de tumbar a nadie. Yo creo que cuando se utilizan las instituciones jurídicas plasmadas en la Constitución es una salida democrática. En lo que respecta a la legisladora Mireya Pazmiño, yo respeto mucho su criterio, no lo comparto, así lo expresé la semana anterior, no es mi sentir, no es mi criterio. ¿Qué sintió en ese momento, en el momento que veíamos el video? ¿Qué sintió en ese momento? Le estoy diciendo, o sea, no es mi criterio jurídico ni político, en ese momento tenía que salir de esa rueda de prensa porque entraba también a otra entrevista que ya tenía previamente agendada, pero le digo, no es mi criterio jurídico, no es mi criterio político, creo que las recomendaciones y el informe se aprobó de acuerdo a lo que la comisión estableció, y ahora quien solicite la activación del juicio político tiene que ser enmarcado en las causales que determine el artículo 129, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución. Lo que ha dicho la colega Mireya Pazmiño, eso no es mediante la activación de un juicio político, eso es un consejo de médicos, si no me equivoco son 3 médicos que crean este consejo y hacen la evaluación, el presidente de la República, posteriormente remiten a la Asamblea Nacional. Pero yo creo que la salida a esta grave crisis es utilizando las instituciones que están en la Constitución, es un juicio político
por las irregularidades y los incumplimientos del primer mandatario. Y yo tampoco comparto este criterio que sea la palabra tumbar, creo que es una salida democrática. Y si no pasa el juicio político, tampoco está de acuerdo usted con las calles. De ninguna manera, yo no estoy de acuerdo con eso, lo me he manifestado anteriormente también. Yo creo que las salidas siempre deben utilizarse los mecanismos jurídicos previamente ya establecidos. Así como nosotros presentamos el año anterior, la bancada de UNES, la solicitud de la activación de la muerte cruzada cuando existían diferentes manifestaciones, tanto en la ciudad de Quito como en otras provincias, por las movilizaciones de las organizaciones sociales, de la comunidad indígena, entre otros. En ese momento se obtuvo tan solo 86 votos de respaldo, son instituciones que están en la Constitución y que uno puede utilizarlas. El Parlamento puede activarlas, así como el presidente también puede activar esta misma institución de la muerte cruzada. Nosotros ahora, quien presenta el juicio político va a solicitar que se active lo que determina el 129, numeral 1 o numeral 2 de la Constitución, y es una salida democrática que está plasmada en nuestra Carta Magna, estimado Fausto. ¿Para cuándo sabrán quién pedirá el juicio político o hay alguna diferencia en medio? No hay ninguna diferencia. Yo creo que esta es una decisión que están tomando en consenso todas las fuerzas políticas y, como les digo, lo que sé y que conozco es que se presentaría más tardar el día viernes y ahí también el país podría conocer o podrá conocer quiénes son los interpelantes y de qué bancadas son. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Asambleísta Veloz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, estimado Fausto, un abrazo y gracias por la invitación. Gracias, ha sido la abogada Viviana Veloz, asambleísta por UNES, hablando sobre la resolución de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, que aprobó este fin de semana el informe de la Comisión Multipartidista que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. De momento no saben todavía quién será el que presente el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. No obstante, también se espera la resolución de la Corte Constitucional. Si se frena o no este pedido de juicio político, pues se sabrá en los próximos días, seguramente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.